la generación del 60. Ya un ratito voy a cambiar mi nombre, el nombre de mi tigre. A ver, ahí está, listo. Bien, entonces, abarcamos primero, chicos, en lenguaje, el tema de oración compuesta. Ya hemos visto nosotros en las prácticas anteriores el asunto de la oración simple, ¿no? El análisis del sujeto y del predicado, ¿no? Eso va a ser la base, chicos, para poder eh, ver también este otro tema de oración compuesta, ¿no? ¿Sí? Es como que hemos juntado dos oraciones simples, ¿no? Y cada idea va a tener pues, sus propios elementos, ¿ya? Entonces, vamos a recordar brevemente primero la idea de oración compuesta. ¿Qué es una oración compuesta? ¿Cómo la diferenciamos de la oración simple? Y ahí está la definición. ¿Ah? Dice, la oración compuesta es una oración conformada por dos o más proposiciones, cada una con su respectivo verbo. ¿Ya? Dos o más proposiciones. ¿Ya? Y vamos a entender que una proposición es simplemente una idea. Es una idea que tiene sentido, ¿no? Tiene un verbo, pero no tiene autonomía sintáctica. Carece de autonomía sintáctica. ¿Qué es eso, profesor? O sea, una proposición es una idea que al tener verbo tiene sentido, ¿correcto? Pero como va a ser parte de una construcción mayor, no es independiente, no tiene autonomía, porque es parte de una construcción mayor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Fíjate en el primer ejemplo, dice, Diego canta Amor Eterno y su mamá lo aplaude. La clásica, mamá siempre aplaude a su hijo, pues, ¿no? Así cante feo, lo aplaude, ¿no? Ya, ¿cuántas ideas hay aquí, chicos? ¿Cuántas ideas vemos? Guíate del número de verbos, ¿no? Las ideas se van marcando según la cantidad de verbos. Como te das cuenta, aquí veo el verbo canta, por acá veo el verbo aplaude. Dos verbos, ¿ah? No hay más. Entonces, al haber dos verbos, hay dos ideas. Primera idea, Diego canta Amor Eterno. Esa es la primera proposición. Segunda idea, su mamá lo aplaude. Segunda proposición, ¿ya? Tiene dos ideas, cada uno con su respectivo verbo. A eso le llamo oración compuesta. ¿Sí? Así es simple. Dos ideas o más, ¿no? Cada idea con su propio verbo. Estas ideas se van a enlazar siempre por conectores o nexos. ¿Ya? En este caso, el conector es la palabra y, ¿ya? Que está sirviendo de puente, de nexo, de conector entre las dos ideas. Otro ejemplo. Si ese cantante viene a Lima, yo estaré allí. ¿Cuántas ideas hay? Nuevamente observas dos, cada uno con su propio verbo. Si ese cantante viene a Lima, tiene verbo viene, ¿no? Yo estaré allí, tiene verbo estaré, que viene de estar, ¿no? Entonces tengo dos proposiciones. Esto es una oración compuesta, ¿ya? Oración compuesta. Entonces, al final puedo llegar a la idea, pues, de que una oración compuesta mínimo debe tener dos verbos, mínimo. Dos, pueden ser más, dos verbos, ¿sí? Ahora, la idea de proposición, repito, es una idea que tiene sentido, porque tiene un verbo, pero no tiene autonomía. Simplemente porque es parte, esta proposición es parte de una construcción mayor. O en otros casos, porque por sí solo no puede existir. Mira, fíjate acá. Si ese cantante viene a Lima, pregunto, ¿esto podría ser independiente? O sea, si yo te digo, si ese cantante viene a Lima, ¿entendiste un mensaje completo? No, sí o no, está incompleto, le falta. Si digo yo estaré ahí, ahora sí ya tiene sentido, ¿no? Entonces, una idea que no tiene autonomía, ¿ya? En este caso, con más todavía razón, porque por sí sola no podría circular. Pero basta con que esto sea parte de una construcción mayor, ya es una proposición, ¿ya? Ahora, ojo con este caso especial. Una proposición puede formarse también con un infinitivo, o sea, palabra que termina en ar, er, ir. ¿De acuerdo? Ar, er, ir. Ejemplo, amar a esa mujer fue su pecado, ¿no? Amar a esa mujer fue su pecado. Aquí vemos el infinitivo amar, que termina en ar. Este infinitivo
eh, permite introducir una proposición. Este infinitivo más su complemento forma una proposición, ¿ya? A pesar que amar no es un verbo conjugado, es un verboide, ¿sí? Es un verbo infinitivo, al final, en este caso, va a tener valor verbal. Sí va a tener valor verbal. ¿Ya? Más este otro que dice, fue su pecado, con verbo fue, tenemos dos proposiciones. Esto también sería una oración compuesta, ¿ya? Entonces, cuando veas un infinitivo más su complemento, todo eso es una proposición. Y si hay otra más, estamos frente a una oración compuesta. Ahora, el objetivo, entonces, una vez definido la oración compuesta, es clasificar la oración compuesta. Vamos a las clases. Ya, mira, la oración compuesta tiene dos clases. Hay oración compuesta coordinada y hay oración compuesta subordinada. ¿Ya? ¿Cuándo es coordinada? Veamos la definición. Oración coordinada es aquella que está conformada por dos proposiciones, ideas con verbo, que se enlazan por medio de conjunciones, ¿ya? Ojo, conjunciones o signos de puntuación. ¿Ya? Puede tener como puente una conjunción o un signo de puntuación. Puede ser la coma, el punto y coma, los dos puntos, ¿ya? De tal modo que ambas proposiciones tienen la misma jerarquía, el mismo nivel, ¿ya? Por eso se dice coordinada. Coordinar es pues así como cuando bailan en la danza, ¿no? Todos el mismo paso, todos iguales, ¿no? Entonces, en este caso son dos proposiciones que tienen igual nivel, igual nivel. No hay una que tenga mayor jerarquía que la otra, ¿ya? Eh, un ejemplito, se agazapó, coma, abrió la reja y huyó velozmente. Date cuenta que aquí hay tres ideas, tres ideas. Primera idea, se agazapó con su verbo agazapó, ahí está el verbo, agazapó de agazapar, abrió la reja, segunda idea, con su verbo abrió, huyó velozmente. Tercera idea, con el verbo huyó. ¿Sí? Estas proposiciones, noten, están enlazadas por, vemos aquí una coma, vemos por aquí la conjunción copulativa y. ¿Ya? Esto es oración compuesta coordinada. ¿Ya? La idea, chicos, es que cuando se hace enlaces de proposiciones con conjunciones o signos de puntuación, cada idea podría circular libremente. O sea, cada proposición podría ser una oración simple. Claro, imagínate, a ver, por un momento, borremos la proposición 2 y 3. Nos quedamos en la primera, se agazapó. Se sobreentiende que él o ella se agazapó. Tiene sentido. Si solo digo abrió la reja, él o ella abrió la reja. Tiene sentido. Huyó velozmente, ¿no? Huyó velozmente tiene sentido, o sea, por sí solo podría entenderse, ¿no? Podría circular libremente y entenderse. Entonces eso es coordinado, todas tienen el mismo nivel sintáctico, ¿no? Ahora, las coordinadas se van a dividir según su conector en conjuntivas y yuxtapuestas, ¿ya? Conjuntivas y yuxtapuestas. Se va a decir conjuntiva cuando usan conjunciones copulativas, como la palabra y, disyuntivas, como la palabra o, adversativas, como la palabra pero, ¿ya? Hilativas o consecutivas, cuando usa el conector por lo tanto y sus equivalentes, distributivas, cuando emplea el conector bien bien o ya ya, y explicativas, cuando usa el conector es decir, o su equivalente o sea, ¿no? Entonces, aquí, ojo básico es recordar las conjunciones, los tipos de conjunción que ya le hemos mencionado en una práctica anterior, las copulativas, las disyuntivas, las adversativas, hilativas, etc. ¿Ya? De acuerdo a esta presencia de nexos, le vamos a llamar conjuntivas. ¿De acuerdo? Y las yuxtapuestas son aquellas que juntan proposiciones empleando signos de puntuación. Ya, pero no cualquier signo, ¿eh? Solo tres. La coma, el punto y los dos puntos. ¿Ya? Coma, punto y coma y dos puntos. Nada más. ¿Ya? Ejemplo, ejemplo.
caminó bajo la lluvia. Dos puntos, estaba todo empapado, ¿no? Ya, aquí date cuenta que hay dos ideas. Dos ideas. Primera idea, caminó bajo la lluvia con su verbo caminó, caminó. Segunda idea, estaba todo empapado, todo mojado. Lógico, porque caminó bajo la lluvia. Verbo estaba. Aquí hay dos ideas. Y nota que el puente entre esas dos ideas, en medio veo dos puntos. Eso es oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. ¿Ya? Yuxtapuesta. Porque está conectando ideas mediante signo de puntuación. Ahora, en el otro caso, habíamos dicho que debe haber conjunción. Por ejemplo, la primera idea dice, es un gran amigo, por ello confío en él. Aquí también veo dos ideas, cada uno con su verbo. Verbo es, y por acá verbo confío, de confiar. Hay dos ideas. Y el puente, el nexo, es la conjunción por ello. Por ello que equivale a decir por lo tanto, ¿no? Es un gran amigo, por lo tanto confío en él. Esto, chicos, es una oración conjuntiva, coordinada conjuntiva. Y es coordinada porque nota que lo que está a la izquierda y a la derecha son posibles oraciones simples. Digo, es un gran amigo, puede ser oración. Confío en él, puede ser oración, ¿no? Caminó bajo la lluvia, puede ser oración. Estaba todo empapado, puede ser oración. Entonces, las coordinadas pueden convertirse en oraciones simples, ¿ya? Entonces, aquí es visual, chicos, es visual. Si veo conjunción, le voy a llamar oración compuesta, coordinada, conjuntiva. Si veo signo de puntuación, coma, punto y coma, dos puntos, le voy a llamar oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. ¿Ya? Ahí está la Y de yuxtapuesta y la C de conjuntiva. Oración compuesta, coordinada, conjuntiva, oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. ¿Ya? Eso es toda la coordinada. Eso es toda la coordinada. Puede ser conjuntivo y yuxtapuesto. Y punto. ¿No? Y viene ahora el otro casito, el otro tipo de oración compuesta. ¿Qué dicen que es la más brava, la más complicada? Es un mito, chicos. No es complicado realmente cuando manejamos los trucos, ¿no? ¿Ya? Vamos al caso de oración compuesta subordinada sustantiva. A ver, dice, definición. Es aquella que contiene una proposición subordinada, ¿no? Que cumple funciones propias de un sustantivo. Ya, primero que una oración compuesta subordinada ya no tiene ideas de igual nivel. Por algo se dice subordinada. Va a haber una idea principal y la otra va a ser subordinada. Tienen diferente jerarquía. ¿Ya? Entonces, esa oración subordinada tiene tres tipos. La sustantiva, la adjetiva y la adverbial. Solo tres tipos. ¿Ya? Estamos aquí frente al caso de subordinada sustantiva. Dice que es aquella que tiene una proposición que cumple funciones propias del sustantivo. O sea que la proposición sustantiva es aquella que funciona como sujeto, atributo, objeto directo, objeto indirecto. A ver, veamos. Ya, mira, en este caso tienes que estar muy atento a los nexos, a los conectores. En este caso son nexos subordinantes. ¿Ya? Eh, Hay tres tipos de nexos que van a usarse para formar oraciones subordinadas sustantivas. Ahí tenemos primero las conjunciones completivas, que son las palabras que y sí, ¿ya? Estas palabras sirven para subordinar. Ejemplo, no sé si cantaría baladas. No sé si cantaría baladas. Este sí, ¿ya? Está encabezando una proposición, ¿no? Tiene verbo cantaría, acá el verbo sé, hay dos proposiciones, ¿ya? Pero este sí hace que esta idea sea subordinada, porque por sí sola no puede circular. Eso de si cantaría baladas no está completo, ¿te das cuenta? Depende de lo anterior. Dos, creo que no cantaré baladas. Creo que no cantaré baladas. Aquí uso la palabra que, ¿ya? La palabra que
¿ya? Que está subordinando. Entonces, mira, en una oración subordinada, lo primero que debo hacer es, primero verificar que es oración compuesta. Para eso busco los verbos, miro los verbos. Aquí verbo creo, verbo cantaré. Segundo paso, miro los nexos. Busco un nexo. Ah, la palabra que, yo sé que es un nexo subordinante. Esta es una oración subordinada de arranque, ¿ya? Que no cantaré baladas es la proposición subordinada, ¿ya? Estamos primero aprendiendo a reconocer la proposición subordinada. ¿Ya? Luego vamos a ver por qué sustantivo, ¿no? Entonces, busco los verbos, busco el conector, y eso indica que aquí hay subordinación. Subordinación, ¿ya? Ya. Dos, los nexos subordinantes también pueden ser interrogativos y exclamativos, ¿ya? Tales como las palabras que, ¿no? Con tilde, quién con tilde, dónde con tilde, cuándo con tilde, cómo, cuál es con tilde, ¿ya? Con tilde. Dice, ejemplo, no sé qué cantaré. Ya, nota, recuerda el orden, ¿ah? Busco los verbos, sé y cantaré, ¿de acuerdo? Y veo aquí el conector que con tilde. Este es un interrogativo, ¿no? ¿Qué cantaré? Claro, es un interrogativo que no tiene signo de interrogación, pero es interrogativo, porque tiene énfasis, ¿ya? De mira, ¿cuántas hormigas hay? Aquí hay dos verbos primero, mira de mirar, hay de haber, ¿sí? Es oración compuesta. Y como tiene este nexo, ¿cuántas? Esto es una oración subordinada, ¿ya? Por la presencia del nexo interrogativo cuántas, ¿no? Otro conector o nexo subordinante son los verbos en infinitivo. Ya lo dijimos, ¿no? Los que terminan ar, er, ir, ¿ya? Ejemplo, no sé cantar baladas. No sé cantar baladas. Ya, busco los verbos. Sé de saber, cantar baladas. Ah, en cantar baladas, recuerda que el infinitivo cantar va a tener valor verbal, ¿ya? O sea, sí vas a tener en cuenta que aquí hay dos ideas, cada una de presentar. Es opción compuesta. Solicitó el director tu presencia. Ah, cuidado. Solicitó es verbo, no hay problema. El director solicitó tu presencia. Tu presencia. Este de acá ya no es verbo. Como tiene, como tiene presentador tú, o posesivo tú, ¿no? Que es un determinante posesivo, lo que viene a continuación es un sustantivo, ¿ya? Esta palabrita es sustantivo. Sustantivo, no es verbo, ¿ah? No es verbo, es sustantivo. Así como dice tu casa, tu libro, tu presencia, tú presenta el sustantivo, ¿ya? Entonces aquí hay solo un verbo. Esto sería una oración simple, porque solo tiene un verbo. En las otras sí hay verbos. Solicito algo que te presente, ahí sí, ¿no? Te presente, verbo presentar, tiempo pasado, ¿no? Ahí sí hay dos verbos. Solicitó el director tu presencia y se fue. Fue, si es un verbo, viene de ir. Ahí sí hay dos verbos, ¿ya? Entonces, primero debo verificar que haya dos verbos. Segundo, ¿ya? Entonces, si solo hay un verbo, la oración sería simple, ¿ya? No compuesta. Dos, identificar que haya nexo subordinante, ¿ya? El que, la palabra sí, cuándo, dónde, cómo, cuál, o infinitivo, ¿no? Solicita al director que te presentes. Nota que aquí hay un nexo subordinante que, ya, este es el nexo subordinante. En la 2, solicita al director que te presente tu presencia. Aquí hay conector que, nuevamente, es subordinada. En la última, solicitó al director tu presencia y se fue rápido. Aquí veo dos verbos, solicitó y fue, pero no hay nexo subordinante. La palabra ahí no es nexo subordinante. Acuérdate que ahí es conjunción copulativa. Y si hay conjunción copulativa, eso no es subordinada, eso es coordinada, ¿ya? Esta última oración compuesta es coordinada. Entonces, toda oración compuesta subordinada debe tener nexo subordinante, ¿ya?
Si el nexo es coordinante, o como la conjunción, o el signo de puntuación, pues la oración será coordinada, ¿no? Ya. Ya, entonces, tiene que haber verbos, más de un verbo, tiene que haber nexo subordinante. Y ahora sí, vamos a rematar la idea. Debes identificar la proposición subordinada y que ésta sea sustantiva. ¿Cómo así? Veámoslo, la secuencia. Mira, el truco. Nunca olvides esto, ¿eh? La proposición subordinada se puede reemplazar por la palabra eso, ¿ya? La proposición subordinada sustantiva se puede reemplazar por la palabra eso. A ver un ejemplito. Solicitó el director que te presentes. La proposición subordinada comienza con qué, incluyendo el nexo a qué. Yo puedo reemplazar y decir, solicitó el director eso. Lo que está en corchetes es la proposición subordinada. Todo esto lo puedo reemplazar por eso. ¿Sí? Entonces, como se reemplaza por eso, esta proposición es sustantiva. ¿De acuerdo? ¿Fácil o no? Otro ejemplo. Todos desean ingresar a la uni. Esta proposición subordinada utiliza el infinitivo ingresar. Como comienza con infinitivo, esta es la proposición subordinada. ¿Puedo reemplazarlo por eso? Claro que sí. Puedo decir, todos desean eso. Ah, entonces si se reemplaza por eso, de arranque voy a decir que es sustantiva, ¿ya? Proposición subordinada sustantiva, ¿ya? Ahora, si a mí me piden, además, indicar qué tipo de sustantiva, ahí voy a tener en cuenta las funciones. Ya, no olvides esta aclaración, ¿no? El infinitivo ar, er, ir, más un complemento forma una proposición subordinada. Por eso que ingresar a la uni sería proposición subordinada. Comienza con infinitivo ingresar y tiene complemento de lugar a la uni. ¿Ya? Ya, ahora, esta proposición subordinada sustantiva cumple funciones, como en la oración simple. ¿Ya? A ver, las funciones. Puede ser sujeto. La proposición sustantiva puede funcionar como sujeto. ¿Sí? ¿Te acuerdas la pregunta para hallar el sujeto? Hay dos preguntas, ¿ah? ¿Cuáles son las preguntas claves para hallar el sujeto? Hay dos, porque a veces el sujeto es persona, a veces es cosa, ¿no? A veces es una planta, un animal, ¿no? Entonces no siempre es una pregunta. Hay dos preguntas. ¿Quién o qué? ¿Sí? ¿Quién o qué? ¿De acuerdo? Siempre la pregunta es al verbo, siempre al verbo principal. Ejemplo, a Kevin le agrada mucho jugar con sus canicas. El verbo principal es alegra. Aquí veo dos verbos, alegra y jugar, ¿no? Pero jugar, como es infinitivo, está encabezando la idea subordinada. ¿Ya? Jugar con sus canicas sería la proposición subordinada. El verbo principal es el otro, alegra, ¿ya? Este es el verbo principal, ¿ya? Porque esta de acá es una idea subordinada, ¿de acuerdo? Entonces, a este verbo le pregunto. Para este caso, la pregunta lógica sería, ¿qué? ¿Qué le alegra mucho? ¿Qué le alegra mucho a Kevin? Jugar con sus canicas, ¿sí o no? Claro, si yo pregunto qué al verbo, lo que estoy hallando es el sujeto. ¿Ya? Esta es una proposición subordinada sustantiva porque funciona como sujeto. Verifico que es sustantiva reemplazando por eso, ¿ah? ¿Ya? Reemplacemos por eso. A Kevin le agrada mucho eso. Y eso significa jugar con sus canicas, ¿sí o no? Ya, al decir que funciona como sujeto. ¿Listo? A ver, otro ejemplito. Fue muy indignante escucharlo hablar. Fue muy indignante escucharlo hablar. Ya, aquí veo, primero, verbo fue, escuchar, que es infinitivo, ya, esta es oración compuesta, y yo sé que escuchar actúa como nexo subordinante.
Un verboide que actúa como nexo subordinante. Entonces, escucharlo hablar es una proposición subordinada. ¿Por qué, profesor? Porque comienza con infinitivo escuchar. ¿Ya? Ahora, ¿lo puedo reemplazar por eso? Claro, fue muy indignante eso. O eso fue muy indignante. Ah, si se reemplaza, entonces esto es proposición subordinada sustantiva. Sustantiva. Ahora, ¿qué función tiene? Analizo. Con el verbo principal fue, el verbo principal fue analizo. Que fue muy indignante escucharlo hablar. ¿Ya? Fue es verbo copulativo, ¿sí o no? Verbo ser, viene del verbo ser. Muy indignante es un atributo. Lo que complementa al verbo copulativo es el atributo. Y lo que queda, no hay otra salida, lo que queda es el sujeto. Siempre se cumple esa norma. Verbo copulativo, atributo y luego sujeto. ¿Ya? Entonces, esta oración funciona como sujeto. También puedo preguntar, ¿no? ¿Qué fue muy indignante? ¿Ya? ¿Qué fue muy indignante escucharlo hablar? ¿Ya? Esto es sujeto, ¿ya? Sujeto. Sustantiva que funciona como sujeto. ¿Listo, listo? Chicos, cualquier pregunta, cualquier consulta, escriban al chat, ¿ya? La idea es que todo quede claro, ¿ya? Entonces, las sustantivas todas se reemplazan por eso y luego puedo decir qué función específica tiene, ¿no? Analizando la oración, ¿no? En este caso hemos visto función sujeto. Función sujeto. Otro ejemplo. Es por ti que late mi corazón. Ah, de la canción de los Juanes, ¿no? Es por ti que late mi corazón. Ya, nota aquí tengo dos verbos, es de verbo ser y late de latir. Late de latir. Y aquí veo una palabra importantísima, la palabra que. La palabra que es un nexo subordinante. ¿Ya? Entonces, esto es la cabeza de la proposición subordinada. Entonces, incluyendo esta palabra que se considera este enunciado como proposición subordinada. Que late mi corazón es proposición subordinada. ¿Ya? Comienza con el nexo subordinante. ¿Lo puedo reemplazar por eso? Es por ti eso. O eso es por ti. Sí se reemplaza. Entonces es sustantiva. Sustantiva. ¿Ya? ¿Ya? Y puedo también decir que funciona como sujeto. ¿Ya? Es sujeto. Eso es por ti. Eso es el sujeto, ¿no? ¿De acuerdo? Es el sujeto. ¿Listo? Otra función es el atributo, ¿ya? La proposición subordinada sustantiva puede ser atributo. Ejemplo, ¿ya? Acuérdate que el atributo siempre acompaña al verbo copulativo, ¿ya? Al verbo copulativo ser, estar o parecer. Sobre todo los más frecuentes son ser y estar, ¿ya? Los típicos verbos copulativos, ¿sí? Ser y estar. Ya, dice. La proposición subordinada puede trabajar como atributo, ¿ya? Vean, el objetivo es que obtengas el primer puesto en el concurso. Ya, nota que esta es una oración compuesta, tiene dos verbos. Verbo es y verbo obtengas. Hay dos verbos, ¿sí? Hay dos verbos. Pues verbo y verbo. Es compuesto. Inmediatamente busco el conector principal que está fuera de la proposición subordinada, con este verbo es, me doy cuenta que es un verbo copulativo, ¿ya? Es un verbo copulativo. El objetivo es el sujeto, ¿sí? Ese es el verbo copulativo,
y lo que acompaña atributo, ¿ya? Entonces, lo que está entre corchetes, chicos, como está complementando al verbo copulativo es, funciona como atributo. ¿Ya? Así de arranque. Sujeto, verbo copulativo, y lo que sigue es atributo. ¿No? Esa es una tríada inseparable. Sujeto, verbo copulativo y atributo. O puede estar al revés, ¿eh? Primero el atributo, luego el verbo y al final el sujeto. ¿No? El problema es ayudar a Jean Paul con su nuevo negocio. Igual, ayudar es un nexo subordinante que funciona como verbo. De todo esto sería proposición subordinada. ¿Ya? ¿Se reemplaza por eso? Claro, el problema es eso. Ah, listo. Es sustantivo. Función, ya pues veo el verbo principal, es copulativo, el problema es el sujeto, y todo lo demás que sería atributo. ¿Ya? Este es el complemento típico del verbo copulativo, el atributo. Bien, de aquí, ojo, recuerda, si ves un verbo copulativo, el complemento es el atributo. ¿Ya? El otro caso, el objeto directo e indirecto. Allá. La proposición sustantiva puede funcionar como objeto directo o objeto indirecto. Ejemplo, Carlos preguntó si irías a la fiesta. ¿Ya? Recuerda los pasos, ¿ah? Busco los verbos, siempre verifico los verbos, preguntó, y por acá irías, ¿ya? Es compuesta. Ahora busco los nexos, y aquí el nexo es la palabra sí, ¿ya? Entonces sí es un nexo subordinante, ¿no? Ahí comienza la proposición subordinada. Si irías a la fiesta, sería proposición subordinada, ¿ya? ¿Puedo reemplazarlo por eso? Carlos preguntó eso, si acepta. De arranque, esto es sustantivo. Ahora, ¿qué tipo de sustantivo? ¿Qué función tiene esta proposición sustantiva? Ya, mira, el método más rápido. Reemplaza por un pronombre. Si se reemplaza por lo, la, los, las, es objeto directo. Si se reemplaza por le o les, es objeto indirecto. ¿De acuerdo? Repito. Si se reemplaza por lo, la, los, las, es objeto directo. Y si se reemplaza por le, les, indirecto. Ya lo voy a escribir ahí para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces yo puedo reemplazar toda esta proposición subordinada que está en corchete por la palabra lo. Y siempre se coloca antes del verbo principal, ¿no? Carlos lo preguntó. Carlos lo hizo. Carlos lo dijo, ¿no? Ese lo está reemplazando a esta proposición subordinada, ¿sí? Ya, y cuando se reemplaza por lo, ¿qué función tiene? Objeto directo. Ya, toda esta proposición es un objeto directo, porque lo puedo reemplazar por lo. ¿Listo? Esa es la idea. Es fácil, ¿ah? Es fácil. Otro ejemplo. No dijo dónde había ido. Ya, igual, ¿ah? Rápidamente veo aquí el verbo dijo, el verbo había ido, que es compuesto o perífrasis, ¿no? El nexo a la palabra dónde. Nexo subordinante, ¿eh? Entonces reconozco a la proposición subordinada donde había ido. ¿Ya? ¿Se puede reemplazar por eso? No dijo eso. Ah, sí, se acepta. Entonces es sustantiva. Ahora, para ver qué función tiene esta proposición sustantiva, me doy cuenta que lo puedo reemplazar por lo. Y digo, no lo dijo. Lo se refiere a dónde había ido. Está reemplazando, ¿no? Ya, pues si se reemplaza por lo, toda esta proposición en corchete es un objeto directo, ¿ya? Funciona como objeto directo. ¿Listo? Oye, pero a veces solo te preguntan dónde hay proposición subordinada sustantiva. Y ahí lo único que tienes que hacer es
buscar la proposición que se reemplaza por eso. Y ahí se acabó el problema, ¿no? Pero si te piden algo más, que bueno, ya sería pues complicar un poquito más la pregunta, ya entonces tenías que ver dónde funciona como sujeto, dónde funciona como objeto directo, ¿ya? Y aquí vemos el caso en que funciona como objeto indirecto. Veamos. Envió ayuda para los que perdieron sus casas. Envió ayuda para los que perdieron sus casas. Ya, aquí reconozco el verbo envió de enviar y perdieron de perder, ¿no? Ahora, busco el nexo está acá. Para los que, es un nexo más compuesto, para los que, ¿ya? Basta que vea el que, ya ahí me avisa, ¿no? Y si veo palabras que le anteceden, todo se junta en uno solo, ¿ya? Entonces, el nexo dominante sería todo, ¿ya? Para los que. Si analizo esta oración como una oración simple, con este verbo, digo, pidió, es el verbo principal, pidió ayuda. ¿Qué pidió? Ayuda. El sujeto es tácito, ¿ah? Él o ella envió ayuda, ¿verdad? Él es el sujeto tácito, ¿ah? ¿Qué envió él? Ayuda. Entonces, esto de aquí es objeto directo. Puedo decir, él lo envió, ¿sí o no? Él lo envió, entonces este es objeto directo. Ahora, la pregunta es, ¿qué función tiene el corchete? Envió ayuda para los que perdieron sus casas. Hay dos formas. Puedo preguntar para quiénes envió ayuda y voy a obtener esa respuesta. ¿Para quiénes envió ayuda? Para los que perdieron sus casas. Si yo pregunto para quién o para quiénes al verbo, estoy hallando objeto indirecto. El método más rápido es reemplazarlo por el pronombre le o les. Puedo decir, les envió ayuda, ¿sí o no? Les envió ayuda. Entonces, como la proposición en corchete se reemplazó por les, significa que es objeto indirecto, ¿ya? Todo esto funciona como objeto indirecto, ¿ya? Entonces aquí se recomienda reemplazar por pronombre para diferenciar si es directo o indirecto, ¿ya? Y ahí te pongo la aclaración. Para asegurarse de que la proposición sea objeto directo, se debe reemplazar por un pronombre lo. Pues el sujeto también puede ser reemplazado por eso, pero no por lo. Ah, esto también es importante. Para no confundir sujeto con objeto, el objeto directo se reemplaza por lo. El sujeto nunca se reemplaza por lo. ¿De acuerdo? De esa forma diferencia al sujeto del objeto, ¿no? Ya, y ahí lo que no debes olvidar, los pronombres, ojo, ojo, si se reemplaza por lo, la, los, las, eso es objeto directo. Si se reemplaza por leles, eso es objeto indirecto. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ya, eso es en el caso ya de que te pregunten, ¿no? ¿Qué función tiene la proposición subordinada sustantiva? ¿No? Puede ser sujeto, atributo, objeto directo u objeto indirecto, ¿no? Bien, ya hemos visto el caso sustantiva. Te había dicho que hay tres tipos de subordinada, tres tipos de subordinada. Ahora vamos al caso subordinada adjetiva. Ya, la subordinada adjetiva. ¿Cuándo se dice que una subordinada es adjetiva? A ver, ahí está la definición. Dice, es aquella que contiene una proposición subordinada que cumple la función de un adjetivo. Lógico, por eso se llama así. Cumple función de adjetivo. ¿Y qué hace el adjetivo? ¿Qué hace el adjetivo? Todo adjetivo modifica a un sustantivo. Claro, es una palabra que indica una cualidad, pero modifica, acompaña a un sustantivo. No existe adjetivo solito, siempre el adjetivo complementa a un sustantivo, ¿de acuerdo? Pero en este caso no va a ser una palabra, va a ser una proposición. Una proposición con su verbo, con su nexo subordinante, que funciona como un adjetivo, ¿ya? Ya, en este caso vamos a tener en cuenta los nexos subordinantes.
Ya, mira. Ejemplo de oración subordinada adjetiva. Dice, esta oración. Dice, tengo una pituca que me quiere mucho. La de Tongo, es de la de Tongo, ¿no? Tengo una pituca que me quiere mucho. Ya, me doy cuenta que esta oración tiene dos verbos, ¿ah? Verbo tengo y verbo quiere de querer, ¿sí? Hay dos verbos, es una oración compuesta. Busco el nexo, la palabra que es el nexo subordinante. O sea, toda esta parte, desde aquí hasta el final, es una proposición subordinada. ¿De acuerdo? Ahora, voy a ver la función que cumple. Date cuenta que esta proposición que comienza con que está complementando a la expresión una pituca. Al decir una pituca, la palabra pituca funciona como sustantivo. Sustantivo. Una es artículo, y tú sabes que el artículo presenta siempre al sustantivo. ¿Ya? Pituca sustantivo. Entonces, toda esta proposición está complementando a un sustantivo. ¿Quién modifica el sustantivo? Solamente el adjetivo. ¿Ya? ¿Quién modifica el sustantivo? ¿Quién lo complementa o lo acompaña? El adjetivo. Todo esto se va a llamar proposición subordinada adjetiva. ¿De acuerdo? Entonces, reconozco la proposición subordinada y veo si modifica a un sustantivo. Si es así, le voy a llamar subordinada adjetiva. ¿Listo? Ya. Aquí hemos usado el nexo que. Puede ser también que el nexo sea la palabra cual, la palabra cuyo o la palabra donde. Cualquiera de ellas sirve para construir subordinadas adjetivas. ¿No? Adjetivas. Ya, algo más. Mira, dice, eh, siguiendo con la misma oración, ¿eh? La expresión que me quiere mucho modifica el sustantivo pituca. ¿Sí o no? Además, puedo reemplazarlo por un adjetivo. Tengo una pituca querida, querida. O sea, que me quiere mucho, yo lo puedo reemplazar por la palabra querida. Y querida es adjetivo. Pituca querida, ¿no? Querida sería adjetivo de pituca, ¿no? Entonces, de esas dos formas, me estoy, digamos, asegurando que esto es una proposición adjetiva. Pero basta con que acompañe un sustantivo de arranque, le voy a llamar subordinada adjetiva. Ahora bien, la adjetiva tiene dos tipos. Dos tipos. Hay adjetiva explicativa que usa comas, que va entre comas, y la especificativa que no usa comas. ¿Ya? Ejemplo, dice, los futbolistas, coma, que son disciplinados, coma, triunfan en el extranjero. ¿Ya? Date cuenta que en esta oración el nexo subordinante que encabeza a una proposición que está acompañando o complementando a la palabra futbolistas. Los es un artículo, ¿no? Artículo. Futbolista sería sustantivo, ¿de acuerdo? El artículo siempre presenta al sustantivo. Ya, pues, toda esta proposición que comienza con que está modificando al sustantivo de arranque. Eso es una proposición subordinada adjetiva. ¿Ya? Adjetiva. Y como va entre comas, le pongo su apellido, explicativa. ¿Ya? Subordinada adjetiva, explicativa, por la presencia de las comas. El otro caso es la especificativa. ¿Ya? Especificativa se dice cuando ya no usa coma, ¿no? ¿Ya? Ya no usa coma. Uy, volvemos. Sin comas, ¿ya? Sin comas. Por ejemplo, la misma oración, pero le quito las comas. Los futbolistas que son disciplinados triunfan en el extranjero. Es la misma oración, ¿ah? Y está bien escrita, porque no es lo mismo cuando le pongo comas que cuando no lleva comas. Cuando le pongo comas, ¿saben cuál es la diferencia? Estoy restringiendo los futbolistas que son disciplinados triunfan en el extranjero. O sea, solo, de todos, solo aquellos que son disciplinados
triunfan en el extranjero. Está restringiendo. Pero si yo le saco la coma, los futbolistas que son disciplinados, triunfan en el extranjero, ahí estoy generalizando. Ah, ya todos los futbolistas son disciplinados, ¿no? Entonces no es lo mismo con coma que sin coma, ¿ya? Entonces, si no hay coma, le voy a llamar especificativa. Adjetiva especificativa, ¿de acuerdo? Pero siempre, siempre no olvides, esta proposición debe modificar o complementar a un sustantivo. Esa es la ley de la subordinada adjetiva. ¿Listo? Muy bien. Y por último, chicos, la subordinada adverbial. Dijimos que son tres, ¿ah? Sustantiva, adjetiva y adverbial. Ya, cuando adverbial, ahí está, dice, es aquella, ¿no?, que tiene o contiene una proposición subordinada que cumple función o funciones propias de un adverbio. ¿Ya? ¿Y qué hace el adverbio? A ver, ¿se acuerdan del tema de adverbio? ¿Qué hace el adverbio? Por algo se llama adverbio, ¿no? Su función principal, ¿eh?, es complementar al verbo, ¿no? Al verbo, ¿no? Pero en este caso, más preciso, funciona como complemento circunstancial del verbo. No es cualquier complemento, es un circunstancial que puede ser de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, ¿sí? Eso es un circunstancial. Entonces, la adverbial es una proposición que funciona como circunstancial de cualquier tipo respecto al verbo, ¿ya? A ver, veamos ejemplos. Y siempre ten en cuenta los nexos subordinados, ¿no? Ya, a ver. Como la idea adverbial indica una circunstancia, entonces en esto se incluyen diferentes situaciones, ¿no? Hay circunstancia del lugar, y para eso el nexo va a ser la palabra dónde. Para el tiempo será cuándo. Para el circunstancial de modo, el nexo subordinante será la palabra cómo, ¿ya? Ejemplo. Mira, aquí lo ponemos todos juntos. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Hay otros que pueden ser mientras, sí, porque, para qué, aunque. Esos son nexos que sirven para formar subordinadas adverbiales, ¿ya? Por ejemplo, hay subordinada adverbial de lugar. De lugar. Ejemplo, iremos a donde haga falta, ¿ya? Aquí me doy cuenta que estoy usando el nexo donde o a dónde. Puede ser donde o a dónde, no hay problema, ¿no? Ya, pues si utilizo el nexo donde o a dónde, eso indica lugar, chicos, ¿ya? Iremos a donde haga falta. Pero tengo que analizar, pero no debo ser mecánico tampoco, ¿no? Noto que aquí la proposición subordinada es a donde haga falta, ¿sí? A donde haga falta. ¿Qué función tiene? Nota que está funcionando como complemento de este verbo. Iremos es un verbo principal. Yo puedo preguntarnos, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? A donde haga falta, ¿sí o no? Ahí compruebo que esta proposición funciona como complemento circunstancial del lugar, ¿ya? O sea, esta es una proposición subordinada que está funcionando, ¿no?, como complemento circunstancial del lugar. Eso es adverbial. Adverbial del lugar, ¿ya? A ver, de tiempo, ¿cómo sería el tiempo? Vas a ver o vas a siempre a observar el nexo cuando. Ejemplo, la conocí cuando éramos pequeños, inocentes, castos y puros, ¿sí o no? La conocí cuando éramos pequeños, ¿no? Aquí estamos usando la palabra cuando, ¿no? ¿Ya? Eh, y eso encabeza la proposición subordinada. Si yo analizo con el verbo principal, yo la conocí es el verbo, la pregunta lógica sería, ¿cuándo la conocí? ¿Cuándo la conocí? Cuando éramos pequeños. Esta proposición subordinada, PS, funciona como complemento circunstancial. En este caso, como comienza con cuando, siempre que veas cuando, esto da idea de tiempo, ¿sí? De tiempo. Pues el circunstancial de tiempo también se dice circunstancial temporal, temporal. Cuando es del lugar, también se llama circunstancial local. Local viene del lugar, ¿sí? ¿De acuerdo? Es un juego de palabras nomás. Para el caso modo, vas a buscar la palabra como. Como. Ejemplo,
hazlo como mejor te parezca. Está usando el nexo como. Si yo analizo, todos estos son casos de subordinada adverbial, cuando la proposición funciona como circunstancial del lugar, de tiempo, modo, cantidad. Incluso van a haber otros casitos particulares, los pongo por si acaso. Hay circunstancial de causa, cuando comienza con la palabra porque y sus equivalentes, debido a qué, dado que. Hay circunstancial condicional, cuando comienza con la palabra sí y sus equivalentes, sí, con tal que, siempre que. Hay circunstancial final de finalidad, ¿no? Finales se dice, finales o de finalidad, cuando comienza con la palabra o la frase para qué o a fin de qué, ¿ya? Estos son otros casitos de circunstanciales que pueden presentarse, ¿ya? Bien, chicos, eso es toda la teoría de oración compuesta, coordinada y subordinada, ¿ya? Entonces, vamos a, visto esto, habiendo recordado esto, vamos a aplicar lo aprendido en los problemitas. Ya, ahí está. Vamos a resolver los problemas. Ya. Ya, estas preguntas han sido tomadas mayormente de exámenes de admisión, ¿no? Sí, sí, tomadas de exámenes de admisión. Veamos. Los enunciados. Hoy entrenarán los jugadores y mañana descansarán. Esa es una. Y trabaja más no tiene dinero. Constituyen respectivamente oraciones compuestas por coordinación conjuntiva. Y allá me están diciendo que coordenadas conjuntivas. Ahora, ¿de qué tipo, no? Ya, pues ahí tienes que ver el nexo, el nexo. En la primera idea, hoy entrenarán los jugadores y mañana descansarán. El nexo es la palabra y. La palabra y. ¿Qué? La, la primera oración compuesta es coordinada, conjuntiva, copulativa. La segunda idea es compuesta, coordinada, adversativa. Todo por el tipo de conector, el tipo de nexo. ¿Listo? A ver, la pregunta 2. Los enunciados. La virtud ennoblece, punto y coma, el vicio degrada. Y anoche llovió torrencialmente. Dos puntos, las pistas están mojadas. Constituyen respectivamente oraciones compuestas por coordinación. ¿A qué tipo de coordinadas? Depende del nexo, ¿sí o no? Depende del nexo. A ver, díganlo, chicos, díganlo. Muy bien, estimado Cruz. Yair, correcto. Ambas son yuxtapuestas. Claro, porque veo que el nexo es punto y coma y en el segundo caso el nexo es dos puntos. Ahí de arranque. Ambas son yuxtapuestas, ¿no? Clave correcta, la D. ¿Ya? Entonces, en la primera era la A, en la segunda era la D. Muy bien. Sigamos. Pregunta 3. Marque la oración compuesta con coordinación conjuntiva adversativa. A ver, muchachos, ¿dónde hay una conjuntiva adversativa? ¿No? Recuerda en mente las conjunciones adversativas, las que indican oposición, ¿no? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen todos, pues chicos? Creo que estoy con Yair nomás en la clase. A ver. Ah, no, somos 11 conmigo. Ya, a ver. ¿Qué dicen todos los demás? Yair dice que es la B. La B. ¿Confirman o no?
Estamos en la 3, ¿ah? ¿Es la B o no es la B, chicos? ¿O hay otra clave? Miguel Ángel confirma que es la B, ¿no? Y claro, es la B, sin duda, porque dice, se esforzó mucho, mas no ganó. Más es un nexo o es una conjunción adversativa. Y se nota que indica oposición. Se esforzó mucho, mas no ganó, ¿no? ¿No? Y entonces es adversativa, indica oposición. Listo, esa es la clave, esa es la clave. Ahí está, la B. 4. Marque la oración compuesta que contiene proposición subordinada sustantiva en función de sujeto todavía. Así. A ver, subordinada, ya no coordinada, no subordinada. Debe tener nexo subordinante y se reemplaza por eso. Ah, recuerda el truco, ¿ah? Reemplázalo por eso. A ver, Yair dice que es la D. ¿Será la D, chicos? A ver qué dicen. Me están pidiendo subordinada sustantiva. Debe tener nexo subordinante, que puede ser un que, quién, o puede ser un infinitivo, ar, er, ir, y debe reemplazarse por eso. Toda esa proposición que comienza con el nexo debe reemplazarse por eso, ¿no? A ver, la D. Fue muy agradable hablar con Rosa. Hablar con Rosa comienza con hablar, sería proposición subordinada. ¿Se puede reemplazar por eso? Fue muy agradable eso. Ah, sí, claro que sí acepta. Es sustantiva. Además es sujeto porque fue, es copulativo, muy agradable es atributo y esto sería sujeto, ¿no? Esa es la respuesta. Excelente, ¿ah? Muy bien, ¿ah? La clave es la D. Listo, listo, muy bien. Ah, Miguel Ángel ratifica también que era la D, ¿no? Correcto. 5, vamos a la 5. Señale la oración compuesta que contiene proposición subordinada sustantiva en función de objeto indirecto. ¿Ya? La estamos complicando un poco, chicos, ¿no? Sustantiva que funcione como objeto indirecto. Ya, acuérdate el truco para objeto indirecto, se reemplaza por le, ¿ya? Busco la proposición subordinada y lo reemplazo por le, ¿no? Ya, a mí, recuerda que el objeto indirecto es un complemento del verbo, ¿no? Del verbo principal, que se puede reemplazar por le o por les, ¿no? Le o les, ¿no? A ver, ¿será la B? El que cantó ayer se fue a Huánuco. La proposición subordinada tiene nexo. ¿El nexo qué? ¿De acuerdo? Ahí está el nexo, ¿ah? Entonces la proposición sería el que cantó ayer, ¿sí? Lo puedo reemplazar por le. Le se fue a Huánuco o se le fue a Huánuco. No tiene sentido, no es lo mismo. No es lo mismo. No, acá no hay objeto indirecto, ¿ah? Este de acá es sujeto. Pues él se fue a Huánuco. Todo esto se reemplaza por él. ¿Quién se fue a Huánuco? El que cantó ayer. Es sujeto. ¿Es sujeto, sí o no? Me están pidiendo que funcione como objeto indirecto. A ver, ¿dónde hay objeto indirecto? ¿Dónde se reemplaza por le?
Correcto, bien Yair, es la E. Daré el libro al que venga a buscarlo. La proposición subordinada está al final porque dice que, este es el nexo de la proposición, sería al que venga a buscarlo. Si yo analizo esta oración, yo puedo reemplazarlo por le. Le daré el libro, ¿sí? Todo esto se reemplaza por le. Y claro, siempre se coloca antes del verbo. Le daré el libro, si hacemos. No es que lo reemplazo y lo dejo ahí, ¿eh? Siempre al reemplazarlo lo coloco antes del verbo. En este caso, antes de daré. Le daré el libro, cumple. Eso es objeto indirecto. ¿Ya? Muy bien, clave E. Uy, salió la clave también del otro. Ya, bueno, ya. En la 6. Los soldados anónimos que defienden la patria merecen ser llamados héroes. ¿Ya? La oración compuesta por subordinación. Claro, en este caso, chicos, es adjetiva, porque darse cuenta que ahí hay un nexo que encabeza la proposición que defienden la patria. Me doy cuenta que toda esta proposición está referida a soldados. Soldados que defienden la patria. Modifica el sustantivo. Ya, pues entonces como modifica el sustantivo, esta proposición es adjetiva. ¿Sí? Es adjetiva. Y como va entre comas, explicativa. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Es adjetiva y como va entre comas, es explicativa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Claro que sí, ¿no? A ver la 7. Dice, cuando caliente el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, ¿no? De la canción de Luis Miguel, ¿no? Dice, la expresión subrayada es, fíjate el nexo, ahí interesa mucho el nexo, la palabra cuando ya te está avisando. Ese nexo sirve para qué idea, chicos, ¿ah? ¿Qué idea expresa el cuándo? De tiempo, ¿sí o no? Claro, de tiempo. Ya, ¿y cómo se llaman las oraciones subordinadas que expresan circunstancias como el tiempo? A ver, díganlo. ¿Cuál es la respuesta? Así es adverbial, ¿no? Adverbial de tiempo, ¿sí o no? Adverbial de tiempo, ¿ya? La clave es la E, adverbial, y si quiero especificar, de tiempo, ¿no? De tiempo temporal, ¿no? 8. Reconozca la oración que contiene una proposición subordinada adverbial locativa. Locativa viene del lugar, chicos, ¿ah? Adverbial del lugar, eso es en términos más simples, ¿no? ¿Dónde adverbial del lugar? Busca el nexo del lugar, el nexo del lugar. ¿Cuál es el nexo típico del lugar? Del lugar. Si buscas en todas las oraciones, hay una que utiliza nexo del lugar. ¿Ya te diste cuenta? La palabra dónde, claro, dónde, palabra clave para el lugar, ¿no? Y eso se ve en la E. Donde menos se espera, salta la liebre. ¿Ya? Donde menos se espera, encabezado por donde, es una proposición subordinada que funciona como circunstancial del lugar. ¿Ya? Esa es la respuesta. Clave, la E. Muy bien. Pregunta 9. Señale la oración compuesta por subordinación adverbial causal. Causal. Busco un nexo de causa. ¿Cuál es la palabra que uso para indicar una causa, chicos? Para indicar una causa, ¿no? Así como dicen, eh,
Llegó tarde porque hubo tráfico, ¿no? Porque hubo tráfico es la causa, ¿sí o no? Ya, el nexo, porque, ¿no? Así es simple. O sus equivalentes. Equivalentes a porque son debido a que, ¿no? Ya que, ¿no? Así voy a ubicar la idea causal. ¿Dónde hay una idea causal, no? Idea causal, idea causal. La E contestó todas las preguntas que le formularon. A ver, aquí la proposición, o el nexo primero es qué. Y qué le formularon es la proposición subordinada. Pero me doy cuenta que todo esto se refiere a las preguntas. Las preguntas, sustantivo. Esta de acá es proposición subordinada adjetiva, porque está modificando al sustantivo. ¿Ya? Me están pidiendo adverbial causal. ¿Eh? Adverbial causal. Debe tener un nexo de causa, el por qué, el ya que, debido a qué, ¿no es cierto? Ya te diste cuenta. Ajá, claro. Aquí, mira. ¿Debido a qué? Ellos campeonaron debido a que jugaron mejor. Debido a que jugaron mejor es la causa. ¿Ya? Es circunstancial de causa. Es la respuesta. ¿Ya? Pero siempre asegúrate que sea oración compuesta. En los exámenes te ponen trampas, te ponen de causa, pero es oración simple. ¿Este es compuesto o no? Claro, campeonaron, tiene verbo campeonaron y verbo jugaron. Hay dos verbos, es compuesto, no hay problema. Compuesta de adverbial causal, ¿no? Bien, sin duda la clave ahí era la B. Y en la 10, marque la oración compuesta por subordinación adverbial condicional. A, busca un nexo que exprese condición. ¿Cuál es la palabra que se usa frecuentemente para indicar condición? ¿No? La palabra esencial es sí, ¿no? Sin tilde, ¿eh? Sin tilde. Si me ayudas, te pagaré. Si te preparas, ingresarás, ¿no? Sí es condicional, pero no es la única palabra. Puede ser con tal que o siempre que también. Sí, con tal que, siempre que, ¿no? Busco el nexo condicional y me aseguro que sea compuesta, en una oración compuesta, ¿no? Ahí está mirando la respuesta, o el nexo condicional es la palabra o la frase con tal que. Con tal que regreses pronto, te lo daré, ¿no? El con tal que es también un nexo condicional, ¿no? Esta es la condición, claro, pues nota, expresa condición y este es el efecto. Es como si regresas pronto, te lo daré, ¿no? Indica condición. Bien, clave la E. Listo. Bien, entonces este tema, chicos, que parece complicado, ¿no? En realidad, mucho depende de los nexos. Ahí manda mucho los nexos, ¿no? Nexo coordinante o nexo subordinante. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Antes de pasar a las preguntas de literatura. Ya, ¿todo claro? Ya, muy bien, qué bueno, vamos a avanzar. Ya, para la pregunta de literatura, el tema es Generación del 60, donde el gran personaje, el gran autor clave es Mario Vargas Llosa, nuestro primer premio Nobel de Literatura y ganador del Nobel en el año 2010, que vino acompañado nada menos que de $1,500,000. Le dieron $1,500,000 por este premio. Bueno, aunque Vargas Llosa ha recibido pues, un montón de premios y mucho dinero por todas sus obras, chicos, ¿eh? Él ha ganado todos los premios, ¿eh? El premio Cervantes, el premio Príncipe de Asturias, el premio Planeta, el premio Rómulo Gallegos, y así una larga lista. Él vive de sus libros, vive de la literatura, ¿no? Es el mejor novelista que tiene actualmente el Perú, ¿no? Bien, de nos interesa su estilo, características de la narrativa de Vargas Llosa.
A ver, vamos a marcarlas rápidamente. Está el neorrealismo. Neorrealismo implica que Vargas Llosa es un autor, es un realista del siglo XX. ¿Ya? Sus obras son 100% realistas. Pero como él es ya del siglo XX, se llama neorrealismo. Porque el realismo es del siglo XIX. Él continúa la onda realista en el siglo XX. Ahora, su literatura es realista, pero no deja de ser ficción. Es una realidad imaginada. Claro, él inventa una historia que se parece a la vida real, pero él inventa personajes, inventa situaciones, inventa diálogos, ¿no? Es invención, es ficción, pero una ficción realista, porque puede ser ficción fantástica. La ficción es todo lo que uno crea e inventa. Puede ser realista o puede ser fantástico. En este caso, sus ficciones son fantásticas, perdón, son realistas, 100% realistas. Y algo que lo distingue es el uso magistral de técnicas modernas. ¿Ya? Vargas Llosa es el maestro de las técnicas. Por eso a él le conocen con el apodo el arquitecto de la novela. El arquitecto de la novela. Porque usa técnicas modernas para construir sus novelas. ¿Ya? Técnicas como la narración objetiva. ¿Ya? Vargas Llosa narra sin que intervengan sus sentimientos, sus emociones. Le gusta narrar, describir, detallar, sin que intervengan sentimientos personales. Eso es narración objetiva. ¿No? Un momento. Dos, utiliza la técnica del monólogo. El monólogo interior que nos permite leer lo que están pensando los personajes. ¿Ya? Capta el pensamiento de los personajes. Tres, ruptura del orden cronológico, o lógico y cronológico. O sea, él no narra en orden. Narra algo y luego en el siguiente párrafo ya saltó al pasado, ¿no? ¿Sí? Usa un flashback y salta al pasado. Entonces, altera el orden lógico, ¿no? Perspectiva múltiple significa que en una novela de Vargas Llosa pueden haber varios narradores. Varios narradores en una misma novela, cada uno cuenta según su punto de vista. ¿Ya? Cada uno va hablando según su punto de vista. ¿No? Y por último, emplea múltiples lenguajes. O sea, Vargas Llosa es un maestro del idioma, se desplaza muy bien en diferentes niveles, diferentes discursos, maneja bien el discurso político, el discurso periodístico, el discurso social, el discurso humorístico, juvenil, en fin, ¿no? ¿Ya? Entonces, entonces vamos a encontrar diferentes lenguajes, ¿ya? Obras claves de Vargas Llosa. Su primera obra fue un libro de cuentos. Su primera obra, un libro de cuentos llamado Los Jefes, que le permitió ganar su primer premio. ¿Ya? Los Jefes, libro de cuentos. Pero Vargas Llosa es esencialmente novelista. Su mayor producción son novelas, o sea, narraciones extensas, ¿no? Su primera novela fue La ciudad y los perros, ¿no? Basada en su experiencia como cadete en el Colegio Militar Leoncio Prado, ¿no? Luego viene su otra gran novela titulada La Casa Verde, que ganó el premio Rómulo Gallegos, La Casa Verde, ¿ya? Novela que cuenta varias historias. Una historia en Piura, que es la historia de la Casa Verde, que es un famoso prostíbulo, un burdel a donde iban militares, políticos y, y gente de la región, adinerada, ¿no? Eh, y otra historia que se da en la selva, en el Alto Marañón, es una historia de unas monjitas que están adoctrinando, evangelizando nativas de la selva peruana. ¿Ya? Pero esas dos historias se conectan con un personaje que actúa como puente, digamos, como vaso comunicante. Una chica llamada Bonifacia, que está siendo evangelizada en la selva, es una niñita evangelizada en la selva por unas monjitas, pero luego esa chica aparece en Piura, pero ya grande, ya adulta, trabajando como famosa meretriz en la Casa Verde. ¿Ya? Entonces, el mismo personaje, pero en dos lugares distintos y en dos épocas diferentes. ¿Ya? Entonces son dos historias que se van alternando.
Y luego vendrían otras grandes novelas como Conversación en la Catedral, donde critica la dictadura de Odría, del general Odría aquí en el Perú, Los Cachorros, donde habla la historia de ese chico que fue castrado por un perro, un perrazo grandanés lo atacó y ¡suah! Le mordió los genitales, ¡ah! Le mordió una y otra hasta sacarle los genitales. Ah, sí, cuando yo leí eso, hasta a mí me dolió, chicos, ¿no? La historia de una castración tanto física como psicológica. El chico queda muy marcado para toda su vida, ¿no? Pobre, Cuellar, le pusieron el apodo de Pichulita Cuellar, ¿no? ¿No? Así lo marcaron para siempre, ¿no? Por su problema, ¿no? Luego viene Pantaleón y las visitadoras, novela de sátira, de burla contra las esferas militares, ¿no? Una novela que causó escándalo también porque se denuncia que los militares llevaban prostitutas a los cuarteles allá en la selva peruana, ¿no? ¿Ya? Entonces, el autor se burla pues de la doble moral o la falsa moral de algunos militares en el Perú, ¿no? Elogio de la madrastra, que es una novela erótica, ¿no? Otro estilo de Vargas Llosa, el erotismo en la novela, ¿no? Litume en los Andes, que habla de la época del terrorismo en el Perú, la violencia de la guerra interna de los años 80, donde él pues, fue también testigo de esos hechos, ¿no? Él viajó a la sierra peruana y vio esas matanzas, esos enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y columnas del Sendero Luminoso, ¿no? Con esta novela se ganó el premio Planeta, ¿no? La fiesta del chivo, otra gran novela donde él ataca la dictadura de Manuel Estrada, perdón, la dictadura de Rafael Trujillo, Trujillo en República Dominicana, ¿ya? En Centroamérica. O sea, nota que hay una temática constante, ¿no? Eh, las dictaduras, las dictaduras en, eh, en América Latina, ¿no? Tanto en el Perú como en Centroamérica. Y esta última obra, no la olvides, El pez en el agua. El pez en el agua no es una novela, no es una ficción, es un libro de memorias, o sea, su autobiografía. Aquí Vargas habla de su vida real, desde que era un niño, su adolescencia, su paso por el Leoncio Prado, su paso por San Marcos, su incursión en la política, es su autobiografía, ¿ya? Esos memorias. Bien, aquí un comentario sobre Las Ríos los Perros. Es una novela neorrealista, ¿ya? O realista moderna. Presenta el tema de la crítica a los métodos impositivos de la enseñanza militar. O sea, critica el autoritarismo eh, y esos métodos agresivos de la enseñanza militar, ¿no? Claro, en Elencio Prado pues los educaban a punta de patadas, de castigos, de gritos, ¿no? ¿No? Y varias cuestiona esos métodos, ¿no? Impositivos de la enseñanza militar. Que él lo vivió, él lo vivió. Y tú sabes que a los cadetes nuevos, sobre todo, no les llaman cadetes. ¿Cómo le llaman a los cadetes nuevos de Leoncio Prado? Le llaman perros, ¿sí? Perros, ¿no? Son los alumnos nuevos en el colegio, los de tercer año, ¿no? Que ni bien llegan, son bautizados por los alumnos de años superiores, ¿no? Y ese bautizo no es pues una bienvenida, es tortura, humillación, ¿no? ¿No? Para los nuevos, ¿no? Y ellos viven una educación sumamente rígida, una férrea disciplina, disciplina de hierro, ¿sí o no? Ante la menor falta, castigo, ¿no? El escenario es el Colegio Militar Leoncio Prado de Lima, ¿no? Aquí aparece este famoso grupo de alumnos, de cadetes, autodenominado el Círculo. El Círculo es la pandilla del colegio, lo más bravo, lo más rebelde del colegio, conformado por Jaguar, que es el líder, el más rudo de todos, el más violento, Boa, que viene de la selva, Rulos, que es el limeño burlón, el serrano Cava, ¿no? Que viene de los Andes, ¿no? Ellos forman el Círculo, la pandilla del colegio militar. Se suman otros personajes como el cadete Alberto Fernández, apodado el poeta, no porque escriba poemas de amor, ¿eh? Él escribe novelas eróticas y las vende a sus amigos a un sol por hoja, ¿no? El cadete Ricardo Arana, apodado el esclavo. Le dicen el esclavo porque él es muy sumiso, él obedece todo lo que le manda el jaguar. El jaguar le dice, límpiame las botas, y él
lo hace. Dame tu comida, haz guardia por mí de amanecida, y él obedece, porque él no tiene carácter, él nunca reacciona, nunca responde, le llaman el esclavo. Él es el personaje que muere en esta historia, muere de un balazo en la cabeza, y no se sabe quién lo mató. Se sospecha del jaguar, se sospecha del poeta, las autoridades dijeron que fue un accidente, queda en misterio, nunca se llegó a dilucidar quién fue el asesino. Eso es un método, una técnica que se llama el dato escondido. O sea, el autor eh, oculta un misterio, ¿no? Que no se llega a develar, ¿no? Bien, entonces son experiencias de alumnos del Colegio Militar Leoncio Prado. Vamos a revisar ciertas preguntas sobre Vargas Llosa y su producción. A ver, dice, con respecto a la producción literaria de Mario Vargas Llosa, relaciona obra y género. Obra y género. Comienza por lo que, por lo que conoces, pues, ¿no? Comienza por lo que conoces. A ver, Los Jefes, La Casa Verde, El Pez en el Agua, ¿no? Ah, a ver, tú ya sabes que El Pez en el Agua es memoria, ¿sí? La Casa Verde, La Casa Verde es novela. Los Jefes es su primer librito, libro de cuentos, ¿no? Libro de cuentos. Ya, pues, esta que queda, La Verdad Mentiras, es un libro de ensayo. Es un género que también cultiva Vargas Llosa, el ensayo. Ya, entonces sale la clave correcta, ajá, letra A, ¿sí? Sale la A, dijiste la A, claro, muy bien, exacto, era la A. Vamos a la 12. Marque la alternativa que indica una característica de la novelística de Mario Vargas Llosa. ¿Cuál de estas caracteriza a la obra de Mario Vargas Llosa? Linealidad es que narra en orden, y Vargas Llosa no narra en orden, él altera el orden, ¿no? Usa mucho el flashback, ¿no? Visión del mundo andino, él te habla de la sierra peruana, una novela, la del Ituma en los Andes, pero todas las demás son urbanas, urbanas. O sea, no es característico, ¿no? No hay la excepción, ¿no? ¿Cuál es característica de Vargas Llosa, de sus novelas? Civilización Barbarie es cuando habla del mundo campesino, el mundo rural, ¿no? Que choca con el mundo urbano, ¿no? Pero en este caso no. Narración objetiva moderna, eso sí. Vargas Llosa narra en forma objetiva, es un autor que usa técnicas modernas también, ¿no? Esa es la clave. Realismo mágico no, porque realismo mágico es cuando se introducen mitos, creencias que son aceptadas como reales, como normales, ¿no? Él es realista puro, no realista mágico, ¿ya? Clave correcta, dedo, ¿ya? La D. 13. Mm. En la novela La ciudad de los perros, el líder de la pandilla, el círculo, es él, ya, pues todos lo conocen. Y el personaje que investiga el asesinato, el que investiga, dice. Clave, clave, entre la C y la D, la C y la E, pues, ¿no? ¿La E? No, un momentito. El que investiga no es el cadete Fernández, ¿ah? El que investiga el asesinato del esclavo es el teniente Gamboa, el teniente que es un oficial. Y por investigar, lo votaron del colegio. Lo votaron del colegio, ¿no? Por ir en contra de lo que dijo el coronel director, lo sacaron del colegio militar. ¿Ya? Ahí la clave era la C de cerebro. ¿Ya? El que investiga es Gamboa. Fernández es el que denuncia, ¿no? El crimen, pero el que investiga es Gamboa. ¿Ya? A ver, vamos terminando. En la novela La Casa Verde de Mario Vargas Llosa, el título alude a ¿qué es la Casa Verde? ¿Mm? ¿Qué es la Casa Verde? A ver, ¿quién lo dice? ¿Es una guarnición militar? ¿Es una base 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 militar? ¿Es una b
Es una misión religiosa, es un prostíbulo, es un hogar del autor, ¿no? Claro, es un prostíbulo. Famoso burdel en Piura, ¿no? Listo, clave C. Y en la 15, la novela La Casa Verde de Mario Vargas Llosa presenta múltiples historias. Una de ellas es la historia de amor de Bonifacio y Tuma. En Bonifacia es esta chica protagonista que aparece en los dos lugares, tanto en Piura como en la selva peruana. En la selva, ¿no? Es una joven, una niña, luego llega a la adolescencia, se enamora de Lituma, y luego ya adulta pasa a Piura, a la Casa Verde, ¿no? Ya, la historia de amor entre Bonifacio y Lituma ocurre en la selva peruana, en el Alto Marañón, ¿ya? En el Alto Marañón, donde estas monjitas, pues, estaban, pues, evangelizando a nativas, ¿no? Es una misión religiosa que se llama la misión de Santa María de Nieva, una misión religiosa en la selva peruana, en el Alto Marañón, ¿ya? Entonces, en la 14 era la C y en la 15 la D de dedo. ¿Listo? La D de dedo. Bien, bien amigos, con esto estamos ya cerrando nuestro repaso, ¿ya? Y quiero decirles, chicos, que ustedes han recibido pues una preparación en todos los cursos que les piden, y están en la capacidad en base a eso, chicos, poder enfrentar preguntas semejantes, ¿no? ¿Ya? Tengan en cuenta que ustedes no son cualquiera, tienen talento, se distinguen porque se han preparado, tienen la capacidad también, y les deseo mucho éxito en el examen de admisión que comienza ya el lunes, ¿no? Entonces, muchachos, todas las energías positivas para ustedes, ¿no? Y vayan pues con todo, ¿no? Con mucha confianza, ¿no? Entonces, conmigo será hasta el domingo. Tenemos las fijas, chicos, voy a participar en las fijas, así que los espero en esos seminarios previos a cada examen. Bien, amigos, me despido de todos. Nuevamente, un abrazo para todos y éxitos como siempre.